que hizo posible el triunfo del correísmo en el 2017. Lo vamos a analizar. También estará con nosotros Pablo Zambrano, el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias. La iniciativa de la Cámara, que va más allá de la bioseguridad en la reactivación económica, busca generar políticas en empresas de todo tamaño para fortalecerlas, para conectarlas a los diferentes sectores. Ya le contamos de qué se trata. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Unificando la tendencia de derecha, Creo y el PSC, los principales partidos de la tendencia, decidieron aliarse e inscribir juntos en el CNE la candidatura del binomio Guillermo Lasso, presidente, Alfredo Borrero, vicepresidente. El acuerdo respectivo fue firmado por el candidato a presidente Guillermo Lasso, Cristina Reyes, precandidata presidencial del PSC, que retiró ya su candidatura, César Monge y Pascual del Chopo, directores del Creo y del movimiento Creo y del PSC. Y Jaime Nebot, líder del PSC, como testigo. Henry Kronfle, candidato a primer asambleísta nacional por el PSC. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias, fue un gusto saludarla. Un abrazo a toda la audiencia. Buenos días. Según el acuerdo, cada partido irá con sus propias listas para asambleístas. Usted encabeza la de asambleístas nacionales PSC. La papeleta del binomio presidencial Lasso-Borrero será por Creo y PSC, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros tiempos, en otros apoyos, como con la candidatura de Yamil Maguad en el 98, por ejemplo, que fue apoyada por el CCC, pero solo llevó el 5 del ADP en la papeleta. En este caso, estamos hablando entonces de una alianza que es real, es más estrecha en cuanto a ideales también con Creo. Bueno, la pregunta la aprecio porque hay que aclarar esto a la ciudadanía. Es una alianza política, por supuesto, real. Se da en base a que Cristina Reyes hace un llamado, una vez que es nominada, a través de la prensa, a través de inclusive de este medio de comunicación, hace un llamado a evitar la dispersión. Y ese llamado fue atendido por Guillermo Lasso y por el partido Creo. Y en base a eso se construye una alianza política real que tiene metas como son el empleo y la prosperidad, pero que tiene también valores, que es lo que nos permite juntarnos, que son justamente la institucionalidad, que son la libertad, que son la defensa de los valores de la familia, que es el progreso, que es la democracia. Entonces, en base a eso se construye una alianza real, una alianza que, como usted muy bien lo aclaró, va a tener 21-6 en la papeleta para presidente y vicepresidente, y en las listas asambleístas vamos a ir, digamos, cada uno con su número, pero pues obviamente con un planteamiento de actuar en lo que podamos juntos, y en lo que no podamos juntos, porque siempre han habido diferencias, pues se van a respetar. Entonces creo que es una alianza real, una alianza con mucho respeto y una alianza para evitar la dispersión, y así poder hacer énfasis en lo que pide la ciudadanía. La ciudadanía está pidiendo que se acabe la dispersión, porque la ciudadanía se siente molesta de eso, quiere ver que los políticos puedan conversar entre ellos, que pueda haber una madurez, y así podemos consolidar a través de estos valores pues una candidatura fuerte que pues va a tener su peso político importante. Y para que ojalá se logre consolidar, poníamos en pantalla el acuerdo para poder preguntarle el hecho de que el líder del PSC, Jaime Nebot, solamente firme como testigo. ¿No participará en la campaña, o esta vez será un apoyo que es consensuado de ambas partes, donde se sienta realmente el apoyo de Jaime Nebot? Esto no es un tema de personas, Estefi, y eso hay que dejarlo claro. Esto es un tema de instituciones. La alianza política se hace entre dos partidos políticos. Si bien es cierto, Jaime Nebot es un líder del Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano tiene una maquinaria. Usted sabe el número de alcaldes, el número de prefectos, el número de presidentes de juntas parroquiales, de dirigentes a todo nivel, a nivel nacional, a nivel provincial. Entonces, es importante entender que esto es una alianza real y que esto no pivotea en una sola persona. Más aún, ha sido sumamente generoso
ambos en poner a un lado sus diferencias personales para poder llegar a una alianza política, porque esto es por el bien del país, por el bien de la democracia, por el bien de la institucionalidad. Entonces esto es una alianza entre instituciones, ahora, no entre personas. Más allá de las instituciones, electoralmente usted sabe lo que pesan los líderes de los movimientos y el apoyo que tienen. Por eso es que, más allá de las condiciones de esta pandemia, que por cierto nos tiene viviendo una nueva normalidad, sabemos que la campaña va a ser distinta, básicamente virtual, escasamente presencial. Pero pregunto, ¿lo que se esperaría entonces es igual ver, por ejemplo, en las intervenciones virtuales por televisión o las redes sociales juntos a Jaime Nebot y a Guillermo Lasso? Se los vio juntos cuando hicieron la alianza, pero ¿y de ahí? Gracias, Steffi, por la pregunta, pero yo, más que verlos juntos, lo que queremos es ver la misma tendencia, digamos, empatada en los valores, en los principios, en los objetivos, apoyada por ambos partidos. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Esto no es de salir juntos a conversar. Por supuesto que, siendo la alianza 21-6 para candidato a la presidencia, vamos a apoyar, como no puede ser de otra manera, en una alianza, pues la presidencia del binomio de Guillermo Lasso con el doctor Borrero, pero por supuesto todos vamos a hacer campaña en ese sentido, todos. En el acuerdo se adhieren a la consulta popular de Iniciativa Ciudadana, la de organizaciones sociales, que fue respaldada por Jaime Nebot cuando él anunció que no iba a correr por la presidencia. ¿Qué es lo que tiene previsto, creo, entonces, IPSC? ¿Juntos también en la recolección de firmas? Por supuesto, el apoyo es total, Steffi, el apoyo es total, como no puede ser de otra manera. Esto hay que tener mucho cuidado. Esto no es una alianza en papeles, esto no es una alianza de fachada, esto es una alianza profunda, integral, con mucho respeto, por supuesto, respetando las diferencias y consolidando o profundizando en las coincidencias. Eso tiene que ser así. Y dentro de eso, pues, en esta alianza política, el apoyo de Creo es un apoyo total, global, así como es el apoyo del Partido Social Cristiano para la candidatura a la presidencia y la vicepresidencia. Estamos hablando de una alianza real, profunda, de acciones, no solamente de discursos, y en ese sentido, por supuesto, va a haber apoyo por parte de Creo también. Pero esa consulta, ahondando más ahí, teniendo en cuenta que hay otra consulta en el camino, la del Comité por la Reinstitucionalización, dos no podrían ser en el próximo periodo electoral, la que el PSC apoye, ¿tendrá previsto entonces que sea en segunda vuelta? Este es muy difícil determinar, sería mejor inclusive que sea después de la segunda vuelta, porque no quisiéramos que se piense que esto es una consulta popular que estamos apoyando con fines electorales. Esto tiene que ver con la administración del país, con acabar con delitos atroces, sobre todo a menores de edad, de promoción justamente de las inversiones, el tema minero y petrolero. Son temas que tienen que ver con el comercio justo, con la activación agrícola, ganadera, acuícola, pesquera en el país. Y en ese sentido, estas son actividades que no están ligadas a temas electorales, son correcciones a temas estructurales del país que, por supuesto, necesitan celeridad para ser resueltos, pero que no tienen que ver nada con temas electorales per se. Hay un aspecto que no consta, que no figura en el acuerdo, pero que se podría sobreentender, y es que se llegarían a limar las asperezas que hay entre los vocales de mayoría del CNE, incluido el delegado del PSC, y los de minoría con el delegado de Creo. ¿Esto creen que va a ayudar a encontrar mayor transparencia en el proceso, a corregir los errores que ya se han visto? Steffi, por supuesto, estos no son temas, vuelvo y repito, aquí no estamos hablando de acuerdo entre personas, estamos hablando de acuerdo entre instituciones, estamos hablando de acuerdos para lograr objetivos, y la transparencia tiene que primar, con alianza o sin alianza. Eso es, digamos, es redundar en decir que porque existe una alianza tiene que haber transparencia. La transparencia dentro de los miembros de los delegados en el ámbito de los partidos políticos dentro del Consejo Nacional Electoral tienen que velar por la transparencia del proceso electoral. Las dos organizaciones políticas establecerán control electoral, eso sí, debidamente coordinado para velar justamente por esa transparencia. ¿Cuál será la oferta básica de la campaña, considerando esta grave crisis económica que estamos viviendo y moral que atormenta también a nuestro país?
Bueno, por supuesto, son temas que deben de estar no solamente en el ámbito de las correcciones que se tengan que hacer en la ley en materia de la Asamblea Nacional, pero también en un plan de gobierno, que ese plan de gobierno, por supuesto, le va a corresponder en su momento al presidente de la República elaborar y ejecutar. Y tendremos que actuar en la Asamblea Nacional y, como le digo, manteniendo, por supuesto, las coincidencias y también las diferencias ya conocidas, porque siendo esto un tema muy serio y muy profundo, no podemos decir que no existen diferencias. Hay diferencias, pero esa es la voluntad política que existe justamente para evitar la dispersión y poder consolidar estos valores y principios y darle al país una señal de la madurez política y, por el otro lado, una esperanza de que sí habemos partidos políticos que queremos trabajar en esta unidad. El llamado lo hizo Cristina Reyes, lo atendió Guillermo Lasso. Estamos abiertos, por supuesto, a todo tipo de comentario o crítica, pero esto es lo que requiere el país, que exista mayor madurez, por decirlo de alguna manera, en los temas electorales para poder caminar juntos y poder justamente resolver los problemas que tanto agobian al Ecuador y que son tan graves en este momento. Problemas como el económico, por ejemplo, y cómo habrá consensos o dónde se encuentren justamente esas coincidencias. Ni el PSC ni Creo son partidos nuevos, están a 6 meses de las elecciones, cada uno tiene bastante claro cuáles son sus lineamientos, cuáles han sido sus posiciones, de hecho distintas en algunos casos. Por ejemplo, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que cubre parte del próximo periodo de gobierno. Esta facilidad financiera, aunque no es suficiente, resultaría básica para superar esta crisis. Hay que recurrir a otros, a los socios comerciales, para buscar apoyo de dinero fresco. ¿A dónde más sugieren si no es el Fondo Monetario Internacional? Por supuesto, Steffi, nosotros no estamos en desacuerdo que se haya ido al fondo. El fondo tiene cosas muy buenas. Por ejemplo, tiene un monto de dinero que es difícil encontrar en otro tipo de instituciones, una tasa de interés baja que es difícil encontrar en otros tipos de instituciones, un plazo en el crédito bastante grande que es muy difícil encontrarlo en otras instituciones. Nosotros nunca hemos discutido eso. Lo que tenemos que estar muy claros en cuál va a ser el trabajo para poder dinamizar la economía y, como consecuencia de ese dinamismo económico, que exista la plata en la recolección tributaria, que es el efecto posterior a la actividad económica y no anterior a la actividad económica, para poder tener los fondos para cumplir esta responsabilidad. Y en base a eso, pues todas estas cifras se tienen que transparentar, saber primero el país qué es lo que ha hecho este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, para entonces, con esa transparencia en el compromiso que existe, poder ver una fórmula que, por supuesto, tendrá que ser consensuada para poder recuperar la economía y llevar adelante el país y poder justamente cumplir también con los organismos internacionales sin sacrificar al pueblo ecuatoriano en sus necesidades, que eso es sumamente importante. Diferencias, claro que las ha habido, por supuesto que las van a haber, no estamos diciendo que no las van a haber, pero la alianza pues maneja una voluntad para llegar a un objetivo que a lo mejor no está por el camino A, está por el camino B, pero que el objetivo es el mismo, y en esas cosas hay que profundizar la discusión. En su momento, Steffi, primero pues estemos en la segunda vuelta y ganemos la presidencia de la República para entonces poder pues profundizar mucho más en estos temas. Y hablando sobre la posibilidad de ganar la presidencia, usted fue presidente del Comité Empresarial y Guillermo Lasso presidente del Banco de Guayaquil. ¿Por qué creen que es la hora de los empresarios en esta crisis económica? Porque sabemos administrar, Steffi. El país está en un problema económico terrible, sabemos administrar, tenemos experiencia en la administración y sobre todo hemos demostrado éxito. Y por el otro lado, pues si no se roba, la plata también debe de alcanzar. Entonces hemos demostrado ser gente impoluta, no estar envueltas en ningún escándalo de corrupción, transparentes y honestos, y en ese sentido pues con conocimiento, con la voluntad, con el entendimiento de la problemática, con el éxito obtenido, replicando ese éxito a lo que es el país, y sobre todo con la honestidad, tendremos que sacar este país adelante, y de hecho lo vamos a hacer. Es la posición de Henry Kronfle, candidato del PSC a primer asambleísta nacional, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la entrevista. Un abrazo. Buenos días. 7 de la mañana con 9 minutos en Contacto Directo. Los obispos del Ecuador le han pedido al presidente Lenín Moreno que vete parcialmente el proyecto del Código de la Salud aprobado por la Asamblea Nacional. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día, Steffi. Buenos días a todos.
Los obispos de los diferentes pueblos del Ecuador interactúan diariamente con gentes de diversas condiciones sociales, culturales y económicas. Está lejana la época en que con razón se argumentaba que su voz representaba exclusivamente a la clase dominante. Hoy tienen el privilegio de vivir, palpar y conocer lo que el pueblo piensa y siente. Por eso, en su inusual pedido invocan el derecho natural que prevalece sobre leyes que hacen los políticos desconectados del pueblo, o minorías que no deben ser discriminadas ni tampoco imponer a la mayoría sus convicciones. Invocan la universalidad de los derechos humanos que no son de izquierda ni de derecha, el derecho a la vida, el derecho de los padres a educar a sus hijos que el Estado totalitario les quiere arrebatar para que cambien de sexo, para que destruyan a la familia como núcleo insustituible de la sociedad, legalizando vientres de alquiler que servirán para que transexuales sean madres y se apoderen de su papel, para que el Estado sea padre y complete su dominio invasivo de la vida en familia, para que en definitiva sea venerado como padre el ladrón que se lleva con impuestos dinero de la familia para enriquecer a pandilla de charlatanes. Cuando regresemos, ¿cómo llevar al Ecuador a esa reactivación económica tan necesaria, con seguridad sanitaria, con una iniciativa Ecología del Bienestar? Ya conversamos sobre eso con Pablo Zambrano, el presidente de la Federación de Cámaras de Industrias. 2 minutos y volvemos con él. No se vaya. Educación, salud, acceso a servicios son bienes compartidos que constituyen una ecología del bienestar para los trabajadores, para los empresarios, en una reactivación económica que lleve al Ecuador a un mejor nivel de vida, una reactivación que cuando comience no deba ser interrumpida. Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Steffi. Muy buenos días. Un gusto estar en la audiencia de Ecuavisa. Buenos días también. Después de esta pesadilla que causó la pandemia, una paralización económica que golpea negocios, empleos, ¿qué persigue esta iniciativa Ecología del Bienestar de la Cámara en el sector privado? Muy bien, muchísimas gracias. Este es un símil. El ecosistema del bienestar implica que todos los actores económicos, sociales, políticos podamos interactuar de una manera adecuada para generar el bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Es la satisfacción de las necesidades de las personas. El ecosistema de bienestar que nosotros estamos proponiendo se basa en 3 factores fundamentales. En primer lugar, la reactivación económica. En segundo lugar, los valores esenciales y el combate a la corrupción que, como se ha mencionado, el país no aguanta más. Y en tercer lugar, la defensa y la promoción del empleo. ¿A través de qué? De la generación de mayor producción. ¿Cómo lo haremos? A través de fomento del encadenamiento productivo. Es decir, las empresas grandes necesitan de las empresas medianas, micro y pequeñas para poder producir más y ofrecer de esta manera servicios y productos en el mercado. De esa Pero manera, ¿cómo entonces, se dará en estas circunstancias ese encadenamiento justamente para que funcione la cadena? Mire usted lo que ha ocurrido durante esta pandemia. Hemos sido testigos cómo el sector productivo ecuatoriano, el sector privado, se ha puesto la camiseta del Ecuador, ha asumido grandemente su responsabilidad y no hemos tenido un solo día de paralización de bienes o de servicios para la población ecuatoriana. De esa manera, entonces, hemos sacado una gran lección y esa lección es la resiliencia para poder interactuar y hacer este ecosistema con todos los sectores productivos, con todos los encadenamientos productivos. La idea entonces es hacer talleres en los cuales escuchemos a los micro, medianos y pequeños para mejorar esta comunicación y esta oferta y demanda entre los productores y de esa manera generar este ecosistema de bienestar propositivo para el país. Ahora, esto ocurre mientras el COE Nacional ha tomado varias medidas de relajamiento, pero que tienen que ser manejadas prudentemente terminado el estado de excepción. ¿Cómo impulsar también una mayor responsabilidad social desde las empresas en una sociedad que está desesperada económicamente?
Mire usted, Estefi, nosotros desde el primer día mencionamos que la prioridad es la salud y la vida de la gente y de los trabajadores, pero también señalamos que era muy importante tomar acciones, medidas de seguridad efectivas para poder retomar la producción. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos trabajado alrededor de una campaña del retorno con responsabilidad. Y eso es lo que también tenemos que provocar en este momento en la sociedad. Es muy importante el tema de la reactivación económica, porque como bien decía un empresario peruano, mientras los políticos duermen, las empresas y el sector productivo crece y florece. Es decir, tenemos que apartarnos de esta situación política, de estos vaivenes políticos que afectan a la producción, digámoslo así, por las decisiones políticas y concentrarnos en lo que realmente tenemos que hacer, una recuperación económica inteligente, con voluntad y sobre todo con una gran capacidad de empeño para salir adelante por el país. Para que haya esta recuperación económica y los recursos vayan a donde tiene que ir, primero hay que darle de baja a la corrupción y que dejen de seguir robando los recursos que le piden a la ciudadanía, que le piden al pueblo ecuatoriano, que luego, bueno, se traducen en impuestos, pero que ya sabemos que no van supuestamente para los más necesitados, a los más afectados, en el caso del terremoto, por ejemplo, en el 2016, y ya vemos qué ocurrió con eso. Frenar la corrupción, fortalecer el civismo es uno de los llamados que están haciendo, pero ¿cómo? Ya sabemos que en la paralización económica la corrupción nunca paró, es así que no paró. ¿Cómo fortalecer desde el sector privado esas iniciativas? ¿Dónde está el germen de la corrupción? Junto con la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador hemos suscrito un convenio con la cooperación alemana y con el gobierno alemán, con la GIZ, para promover este programa que se denomina Ecuador Sincero, que lo que va a hacer es justamente prevenir la corrupción desde el sector privado con programas de buen cumplimiento, para que las empresas justamente tengan una serie de controles internos y de esa manera evitar la corrupción. Por otro lado, también vamos a conformar veedurías en las 10 provincias donde la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador tiene sus filiales para generar estas veedurías ciudadanas. Y lo más importante, como usted bien ha mencionado, es la educación en valores. Queremos trabajar con el Ministerio de Educación, con las escuelas públicas y privadas, en el fomento de valores tan importantes como el civismo. No podemos permitir en el Ecuador que un ciudadano pretenda hacer política para enriquecerse. Eso es inaceptable absolutamente. Tenemos que desterrar esos clanes, esos partidos políticos, de esas familias que lo único que han hecho durante 45 años de democracia es medrar de los recursos públicos. Por eso tenemos que pararnos fuertes y decir clara y transparentemente no más a la corrupción. La consecuencia de eso es que falta plata y el gobierno ha negociado ahora un nuevo acuerdo con el FMI para concluir la renegociación de los bonos soberanos, para tener dinero fresco, pero para eso el gobierno tiene también que ajustar sus gastos, pagar los atrasos y el dinero no alcanza. ¿Ustedes están de acuerdo en que el gobierno pague parte de la deuda interna con sustitutos del dólar como los certificados de tesorería o creen que eso más bien debilitaría la dolarización? Nosotros hemos mencionado claramente que la línea base de la cual parte el Ecuador para esta recuperación económica son 3 cifras absolutamente duras. En primer lugar, el decrecimiento económico de más del 10.8% que se prevé para este año. En segundo lugar, 300,000 empleos que se han perdido del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en tercer lugar, 25,000 millones de dólares que las empresas han dejado de producir. Esta situación ha creado justamente una falta de liquidez en el mercado. Por eso entonces hay que trabajar en consenso con las autoridades para encontrar ese punto medio, ese punto de equilibrio en el cual el sector privado también pueda ser pagado, pueda ser retribuido los créditos que el Estado le debe. En ese sentido es importante el acuerdo con los organismos multilaterales de crédito porque nos da un respiro y nos da lo que más se requiere en este momento, que es liquidez. Vamos a pedirle al gobierno y exigirles a las autoridades que administren de una forma absolutamente prudente, de una forma absolutamente transparente esos recursos de los organismos internacionales para que precisamente se pueda colaborar con los demás, con todos los sectores a quienes el Estado les debe dinero. ¿Cómo está? ¿Hay afectación del lado del sector industrial a propósito de los atrasos y la falta de pagos que en estos días se hacen más evidentes cuando se conoce que a disposición del gobierno o por lo menos llegarán recursos frescos para ir cumpliendo con atrasos esas obligaciones?
Sin duda, el sector industrial es proveedor de bienes necesarios, por ejemplo, para toda la cadena de la construcción, de infraestructura básica, de bienes que se requieren y estamos impagos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Teniendo conversaciones con las autoridades para llegar a acuerdos en los cuales se permita justamente un pago, por ejemplo, en bonos, que obviamente tiene que estar esto enmarcado absolutamente en la ley, pero que también se pueda permitir la utilización de esos bonos para el pago o el cumplimiento de obligaciones con el propio Estado, ya sea a nivel tributario, a nivel aduanero, a nivel del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros. Entonces, estamos trabajando en ese sentido porque la liquidez es la palabra clave en estos momentos. Si nosotros queremos tener empresas sostenibles, es decir, que a largo plazo puedan sobrevivir, que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible, que la propuesta del ecosistema del bienestar se fundamenta en los 17 objetivos de desarrollo sostenible, sin duda necesitamos la liquidez necesaria y que el gobierno también actúe de una forma absolutamente responsable en el recorte del gasto, en la transformación que se requiere en el país. Si es que alguna lección positiva nos deja la pandemia. Ustedes ya han venido hablando, no ahora, no meses, sino años. Ya han criticado también al actual gobierno, pero el expresidente del comité empresarial es quien dirige hoy la economía del país. ¿Qué pasa ahí? ¿El sector privado trabajó para que se den nuevas inversiones aprovechando los estímulos tributarios que se han dado, o esos estímulos en la práctica no han servido de mucho? Los estímulos tributarios sí han servido y han sido importantes. De hecho, hay una renovación por 24 meses más de estímulos tributarios en la Ley de Fomento Productivo, y esto es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque, como yo mencionaba antes, es que alguna lección positiva nos deja esta pandemia, es que tenemos un Estado demasiado grande y esto implica un gasto innecesario de recursos en muchas situaciones. El Estado tiene que concentrarse en salud, en educación, en seguridad, y eso es algo fundamental para poder garantizar. Pero el sector privado tiene que tomar esa importancia, y por eso el ecosistema de bienestar va exactamente en esa línea. Atracción de inversiones, encadenamientos productivos, generación de empleo, innovación, capacitación para los jóvenes a través de la formación dual, por ejemplo, que esto es un tema esencial, prepararnos todos para la cuarta revolución industrial que ya estamos viviendo. Por lo tanto, el mensaje es claro y fuerte: necesitamos más sector privado y menos Estado grande, Estado empresario. Eso no existe, eso no puede existir y ha fracasado. Ahora, en todos los países donde se ha aplicado. La Corte Constitucional ya paró el pago anticipado que estaba previsto de impuesto a la renta que dictó el gobierno, pero en teoría era para que los grandes contribuyentes puedan apoyar a las medianas y a las pequeñas empresas. Ahora algo no ha cambiado y esas pequeñas empresas medianas también necesitan apoyo. No es suficiente con el que se pueda dar incluso en esta cadena productiva de los grandes a los pequeños, como usted se refiere, sobre todo cuando hay quejas de que en la práctica no han podido acceder a los créditos o al financiamiento que tanto se anunció. Sí, un poco, pero que la gran mayoría no accedió, faltan recursos, muchos se endeudaron en la pandemia pensando que iban a acceder a nuevos créditos, no llegaron finalmente a hacerlo. Entonces, para poder fortalecer justamente, y si es que se hacen estos cambios, luego hay justificación para decir qué pasa entonces con la pequeña y la mediana, ¿por dónde ir? El Estado ecuatoriano tiene que dar crédito y dar solución justamente al sector privado y específicamente al sector que usted menciona. Es esencial entonces que se financie y que podamos tener créditos en el sector productivo, porque el dinero en el sector productivo es mucho más dinámico y es mucho mejor porque genera una serie de encadenamientos productivos que son positivos. Reitero y repito, es fundamental que nos concentremos en la producción y no en la política, que nos concentremos en la reactivación y en cómo generar este ecosistema de bienestar que es tan importante para el Ecuador. El presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, Pablo Zambrano, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Una pausa, regresamos. No se vaya. Hasta aquí las entrevistas. Gracias, su confianza y sintonía. Ya vienen las noticias. Empezamos Televistazo en la Comunidad.